de otoño de tomo y lomo, ¿cierto? Gracias al Señor porque Él nos ha dado estas estaciones y, bueno, disfrutamos el verano, ahora disfrutaremos un poquito más de frío, ¿cierto? Unas lluvias locas parece por ahí. El Señor es bueno en todo tiempo. Damos gracias también porque podemos estar frente nuevamente a su palabra y voy a pedir que podamos nuevamente abrir ahí en el Salmo 90 y leamos todos juntos nuevamente este verso 12. Salmo 90, el verso 12. Si lo han encontrado, puestos en pie, les ruego que demos lectura a este verso de la palabra del Señor. Salmo 90, verso 12. Leemos todos juntos, dice así la palabra del Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Padre Celestial, estamos, Señor, frente a tu palabra. Agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso con nosotros y nos permite, Señor, estar en tu templo. Venimos a adorar tu nombre, a dar gracias, Señor, por lo que tú has sido, por lo que eres y lo que serás. Pero también, Señor, agradecemos porque contamos con tu palabra, que nos enseña, que nos exhorta, que nos anima, nos reprende, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos, abiertos nuestros corazones a recibirla. Somos necesitados, somos pecadores, Señor, que venimos ante ti, Señor, humillados y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en esta mañana a comprender de tu palabra. Te pedimos también por quienes no te conocen, Señor, que sea esta una oportunidad de acercarse a ti, de entender el propósito para sus vidas, Señor, y el llamado que tú les haces, Señor, a la salvación. Agradecemos este tiempo y te pedimos todo esto por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, amados hermanos. Continuamos la serie de mensajes en torno a la mayordomía, en donde hemos recibido de la palabra del Señor bastantes desafíos, ¿o no? ¿Cierto? Han sido bien desafiantes estos mensajes que hemos tenido en los últimos domingos. Y este domingo lamentablemente no será diferente. Pero estoy seguro que Dios nos amonesta, es decir, nos advierte con su palabra, y ciertamente a mí primero, porque lo necesitamos. Y porque desea el bien para sus hijos y también para su obra. Antes de empezar y entrar de lleno ya en lo que hoy nos convoca en este tema que se ha titulado El tiempo, un don de Dios, es importante recordar el concepto de la mayordomía, porque justamente es lo que nos rodea, ¿cierto?, en relación a estos temas. Y debemos y sabemos que ser mayordomo es ser un administrador, entendiendo que nada es nuestro, desde la tierra que pisamos, hasta el aire que respiramos, fue creado por nuestro Dios. Y toda la expansión le pertenece, siendo la vida incluso sustentada por su mano, dice la Escritura. Por lo tanto, estamos claros que aunque trabajemos en este mundo con todas nuestras fuerzas, en términos simples, nada nos pertenece. Pero además de esta verdad de que es transversal para todo ser humano, como cristianos tenemos una realidad hermosa y más profunda. Nuestra condición ha cambiado radicalmente por la eternidad. Hemos sido rescatados del pecado y hechos hijos de Dios, tal como lo dice 1 Corintios 6:20. Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra condición de esclavos del pecado ha sido cambiado a ser libres, pero siervos de Dios. Por lo tanto, no tan solo ya no nos pertenece nada de lo que tenemos, sino también nosotros mismos ya no somos nuestros. Le pertenecemos a Cristo, nuestro buen Señor. Entonces nuestra mayordomía, nuestra administración, ahora ya no se limita a lo que nos rodea, ni siquiera a lo que llamamos, entre comillas, nuestros bienes, sino también somos llamados a ser buenos mayordomos de nuestro propio ser, es decir, de nuestra vida que Dios nos ha dado. Y el máximo ejemplo de servicio, el mayordomo por excelencia y nuestro modelo de verdadero hijo de Dios, es justamente aquel que nos salvó, nuestro Señor Jesucristo. Leemos ahí en Mateo 20:28.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, amados hermanos, nuestro tiempo, ese regalo que Dios nos da, debe ser administrado de buena manera por todos nosotros sus hijos, quienes somos comprados por la sangre de Cristo. Y es justamente al respecto de esto que nos habla este verso 12 en el Salmo 90. Y para entender un poco más, les voy a pedir que vayamos al verso 1. Y en la mayoría de las Biblias, debajo del título del Salmo, en algunas ocasiones nos menciona quién escribió este Salmo. Y si ustedes se pueden dar cuenta, leemos ahí Salmo 90, oración de Moisés, varón de Dios. Es decir, este salmo lo escribe Moisés. Es una oración de Moisés. Generalmente tenemos en mente que los salmos, ¿cierto?, fueron escritos por David, por algunos músicos incluso especiales del reino en ese tiempo, pero olvidamos que algunos incluso lo escribió, en este caso, Moisés. Y hay quienes han reflexionado sobre este salmo y también de quién fue Moisés. Y nos hacen notar algunas consideraciones interesantes también de atender. Moisés, hasta los 40 años, vivió en el palacio de Faraón en Egipto. Fue educado, recordemos, directamente por su madre, al ser encontrado, ¿cierto?, por la hija del Faraón y su hermana proponer convenientemente, ¿cierto?, que su madre fuera quien lo educara, ¿cierto? Pero también tuvo acceso a la mejor educación de ese tiempo como un príncipe del Faraón. Luego, otros 40 años vivió en el desierto, pastoreando ovejas. Esto, recordemos, ¿cierto?, al arrancar de Egipto justamente por matar a un egipcio. Y fueron otros 40 años después que también pasó por el desierto. Luego de que Dios lo llamara, ¿cierto?, a Egipto, ¿cierto?, para liberar a su pueblo, y finalmente, después de estos 40 años, a volver a Egipto. Vive 40 años en el palacio, vive 40 años en el desierto, y después de esos 40 años vuelve a Egipto ahora en una misión muy especial por Dios. Y finalmente, como lo decía, después otros 40 años vive en el desierto, una vez salido, ¿cierto?, de Egipto, en este éxodo que conocemos también. Dicen los eruditos bíblicos que Moisés habría escrito este Salmo 90 cuando tenía 80 años. Entonces, esta oración de Moisés es antes de emprender tremendo desafío, de enfrentarse con su pasado y en contra de un enemigo gigante. Pero él ya tenía experiencia respecto del tiempo. ¿Les parece si leo el Salmo 90 completo? Así, con este contexto, al verso 12, podemos aprehender mucho más. Dice el verso 1 del Salmo 90 en adelante: Señor, tú nos has sido refugio, en generación y en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Hácelos pasar como avenida de aguas, como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos conturbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos, con 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación según que debe ser temido?
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Sácianos presto de tu misericordia, y cantaremos, y nos alegraremos de todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años que vimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y ordena en nosotros la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos confirma. Amén. Luego de lo que leímos, tenemos varias enseñanzas que podemos reflexionar respecto del tiempo. La primera es la escala divina, que es totalmente distinta para nosotros. Dice aquí, cierto, que para Dios 1000 años son como el día de ayer, que ya pasó, o como una de las vigilias de la noche, unas cuantas horas. Ciertamente es distinto, ¿cierto?, la escala de tiempo para nuestro Dios. Pero también, para nuestro Dios, nuestra vida, la vida humana, es muy corta. La describe como la hierba que crece por la mañana, pero que en la tarde ya es cortada, ya es marchita. Es un recordatorio de que nuestra, entre comillas, frescura como esta hierba es extremadamente temporal. Cada uno puede pensar lo corto que se ha hecho el tiempo. De hecho, estamos a punto de terminar el primer trimestre de este año y se fue como si nada, ¿cierto? Todavía recuerdo cuando estaba en clase de rayitos de sol, sentado en esas primeras bancas, con mis amigos pequeñitos, ¿cierto?, con cuáles de ellos comparto hasta ahora. Recuerdo como si fuera ayer cuando mi esposa entraba por este pasillo y tomábamos compromiso matrimonial, cuando nuestro primer hijo nació, etc. La verdad que todos tenemos recuerdos y parece que fueran muy pronto haber pasado esto. Ciertamente el tiempo se va volando, como dice aquí la Escritura. Ahora también nos enseña este Salmo 90 de Moisés que la calidad del tiempo nos va deteriorando. Y el Salmo no pretende pintarnos, ¿cierto?, un cuadro color de rosa, como se dice. Porque incluso dice que al final de los años, ¿cierto?, cada día es con mayor trabajo y dolor. Ciertamente es cosa de conversar con alguna de nuestras hermanas o hermanos mayores y entender los efectos del paso de la edad. Los años pasan la cuenta, como dicen ellos, ¿cierto? También entendemos la rapidez, ¿cierto? Como este tiempo pasa totalmente rápido. Dice Moisés que es cortado presto y volamos, como el tiempo vuela, ¿cierto? Y ciertamente es cosa de imaginarnos. Y aquí sí, para Moisés el tiempo era rápido. Imaginémonos que estaba escribiendo esto 40 años después de haber huido de Egipto, haber sido 40 años pastor. Un pastor, ¿cierto?, comparado con la vida agitada que tenemos hoy día, imagínense cómo debe ser la comparación, que si él consideraba que sus días pasaban, como se dice, volando, imaginémonos ahora. Ciertamente, cada día la rapidez de este tiempo es mucho más rápido. Pero lo importante de este verso 12 está en dos palabras: enséñame y contar. Moisés tenía un corazón manso, dice el Señor ahí en Números 12:3. Él deseaba ser enseñado por Dios. Asimismo, debemos entregar la administración de nuestro tiempo a Dios. Que Él sea quien nos guíe y nos ayude a administrar nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo dejamos que Dios nos enseñe a administrar lo que nos da? La otra palabra clave que dijimos era contar. Y esto se refiere a valorar. Es decir, enséñame a valorar nuestros días, agradecer y estimar el tiempo que se nos da. Porque la sabiduría consiste en no ignorar la muerte, sino que vivir
en plena conciencia de que el tiempo es un recurso que Dios nos da y debemos invertir correctamente. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Según la Biblia, 3 deberían ser nuestras primeras prioridades en esta vida: Dios, nuestra familia y su obra. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, poniendo a Dios sobre todas las cosas. Pero también seremos responsables de nuestras familias, de cumplir nuestros roles correctamente. Dice 1 Timoteo 5:8: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel. Respecto de su obra, encontramos en Mateo 6:33 el mismo Señor Jesús diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero la creciente dependencia de la tecnología es preocupante. No solamente por su impacto, sino que porque precisamente es un ejemplo de cómo ha drenado nuestro tiempo. Un reportaje del sitio web El Mostrador, publicado ya en abril del 2025, el año pasado, dice que Chile se encuentra entre los países con mayor uso de pantallas a nivel mundial. Esto lamentablemente no es para ufanarnos, ¿cierto?, para estar contentos. Dice que con los adultos se ha promediado cerca de 8 horas y 36 minutos frente a dispositivos, de los cuales casi 5 horas corresponden solamente al celular. En adolescentes, el 86% pasa entre 5 a 6 horas del día con pantallas. Y los niños, lo más preocupante, entre 6 y 12 años, registran entre 5,3 y 6,1 horas diarias. Por otro lado, también otro reportaje dice que a mediados del 2025 se estimaba que al menos la mitad de los chilenos destina un promedio de 3 horas al consumo de streaming, o sea, de video, ¿cierto? Estas plataformas de series, de películas, telenovelas, etc. 3 horas, al menos, la mitad de los chilenos. No es ni siquiera necesario sacar cálculos, hermanos. ¿Cuánto tiempo nos queda si sumamos lo que dormimos, lo que comemos, lo que trabajamos o estudiamos, los quehaceres del hogar, y además le sumamos estas horas frente a los dispositivos o pantallas? ¿Cuánto es lo que nos queda? Nada. He puesto un ejemplo por intentar alentarnos sobre el tiempo excesivo que muchas veces dedicamos a cosas que nos alejan de Dios. Pero acá puede ir el nombre que ustedes quieran: tiempo en pantallas, televisión, trabajo, escuchar música, estudios, deberes o cualquier otro quehacer que incluso pensemos está justificado. Incluso actividades en la iglesia. Sí, incluso deberes que a veces contraemos con nuestra iglesia, cuando éstas se vuelven un activismo religioso. Es decir, que nos llenamos de actividades y cosas por hacer en la obra del Señor, pero nuestro corazón y motivación no están presentes en ello. Así como el pueblo de Israel realizaba ritos y sacrificios, pero que pasaron a ser un mero trámite. O como Marta en Lucas 10, que se frustraba porque su hermana estaba ahí a los pies del Señor escuchando la palabra y no ayudando en el servicio. ¿Cuál es el punto? Que si todo ese tiempo nos aleja de lo que Dios nos ha enseñado o para tener una verdadera comunión con Él, entonces no pretendamos estar bien con Él. Es lo mismo cuando estamos molestos con una persona y estamos compartiendo con esa persona en el mismo lugar, compartimos las mismas actividades, pero esa relación ya se ha roto. Por lo tanto, cuando
deseemos acercarnos nuevamente, las consecuencias ya han pasado factura y no podemos pretender que nada ha pasado. Durante el día, ¿cuánto tiempo dedicamos a leer su palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Él en oración? ¿Cuánto hablamos de su reino a otros? Etcétera. Después tenemos el descaro de preguntarnos, ¿por qué me está costando escuchar la predicación? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué no tengo respuestas a mis problemas? ¿Por qué me siento más frío? ¿Por qué me siento más desanimado? Ay, Señor, perdónanos porque te hemos robado el tiempo que nos has dado. Bien se dice que cuando tenemos un problema, lo primero es reconocer que lo tenemos. Y creo que cual menos hemos sido enfrentados a las Escrituras con este salmo. Lo segundo que se dice que hacer cuando tenemos un problema es actuar. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero, humillémonos ante el Señor y roguemos su perdón, como dice la primera carta de Pedro 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Ahora, volvamos al verso 12 del Salmo 90. Decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por lo tanto, lo segundo es rendirnos ante el Todopoderoso Dios y que Él sea quien nos enseñe. Solo así podremos obtener sabiduría y valorar nuestros días. Como mencionamos anteriormente, Jesús debe ser nuestro mejor ejemplo y guía para nuestras vidas. En consecuencia, veamos lo que el Señor hizo con su tiempo. Cuando estuvo en este mundo, veamos qué es lo que priorizó. El pastor Samuel Pérez Millos habla justamente al respecto y hace reflexionar sobre 5 cosas y 5 enseñanzas de cómo Jesús administró su tiempo. En primer lugar, él plantea que priorizó la comunión con su Padre al iniciar el día. Esto no era una mera actividad, era una prioridad. Jesús no permitía que las demandas del día cambiaran su agenda. Lo primero, antes de hacer cualquier cosa, era dirigirse al Padre, estar en comunión con Él. La administración de su tiempo comenzaba con la oración. Marcos 1:35 dice, y levantándose muy de mañana, aún de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cada uno analizará si en realidad le pegamos al despertador, ¿cierto? Y nos tratamos de levantar lo antes posible porque vamos atrasados quizás a algún lugar y ponemos en marcha nuestra mente con el itinerario de lo que hay que hacer en el día, o nos levantamos y oramos. Lo segundo que dice que nuestro Señor hacía con su tiempo era tener claridad absoluta de su propósito, de su misión. Dice que Jesús no perdía el tiempo en actividades que no estuvieran alineadas con su objetivo principal. Su tiempo estaba gobernado por la voluntad divina, lo que permitía discernir entre lo que era bueno y lo necesario. Juan 4:34 dice, dícele Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto fue la respuesta a los discípulos, ¿cierto? Cuando estaba con la mujer samaritana y ellos volvían de haber ido a comprar víveres. Y le preguntan, ¿cierto? Señor, ¿dónde está la comida? Porque él decía que estaba, ¿cierto? En esta obra, en esta comida del Señor. Y él estaba enfocado en realidad en predicar el Evangelio. Hoy podríamos decir
con palabras más actuales, ¿cierto?, que ponía a foco en lo importante y lo urgente. Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esas fueron palabras del Señor Jesús por sus discípulos, una oración que hacía por sus discípulos justamente antes de ser apresado y luego ser muerto. Ponía esfuerzo en la tarea, en terminarla. Si hay dificultades, no se rendía fácilmente. No siempre hay trabas en nuestra misión porque Dios no quiere que hagamos algo. Por ejemplo, justo iba a leer las Escrituras, pero me atacó un sueño tremendo. Este es el demonio, dicen algunos incluso. Somos nosotros mismos a veces. Ustedes entienden, muchas veces ponemos justificaciones que algunas trabas, ¿cierto? Entonces es la voluntad de Dios que yo no haga tal cosa. Pero resulta que tal cosa que teníamos que hacer es una orden del Señor. El predicar la palabra, el mantenernos en comunión con Él y todas las disciplinas espirituales, muchas veces. Pero no, porque hay un problema, ¿cierto? Es voluntad del Señor que hoy día yo no vaya a la iglesia porque está lloviendo, justo, etcétera. Ustedes entienden. Hace poco conocía la impactante historia de quien fuera la hermana Corrie ten Boom, una relojera y escritora neerlandesa, es decir, de los Países Bajos. Ella además fue sobreviviente del Holocausto nazi y es conocida por su fe cristiana, por sus enseñanzas respecto del perdón y la providencia divina. Ella, después de haber vivido todo el Holocausto y ser obviamente maltratada, ella predicaba del amor. Y a ella se le atribuye la siguiente frase, y que por eso es la que la cito. Dice: Dios no tiene problemas, solo planes. Muchas veces nosotros encontramos en las dificultades barreras que a veces creemos que es Dios quien no quiere que cumplamos cierta misión. Que el Señor nos ayude y nos dé, como decía su palabra, sabiduría para administrar correctamente el tiempo. La tercera cosa que nos dice este pastor, que Jesús nos enseña respecto de cómo administrar el tiempo, pareciese ser algo contrario, pero en realidad es algo totalmente bíblico. Saber retirarse y descansar. Puso límites saludables aún nuestro Señor. A pesar de que las multitudes lo buscaban y las necesidades eran urgentes muchas veces, Jesús sabía cuándo apartarse para renovar sus fuerzas, para poner su vida en oración, en comunión con el Señor y así tomar decisiones. Entendía que estar ocupado no siempre significa ser productivo o cumplir con el objetivo, tal cual lo hemos dicho también anteriormente. Recordemos lo que dice Lucas 5:16. Mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Como lo decíamos, ¿cierto? Antes de emprender cualquier decisión importante, vemos que el Señor se aparta de los suyos y tiene un tiempo especial para dedicarse a la oración. Marcos 6:31 dice: y él les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. Estaban tan ocupados, ¿cierto?, que a veces no tenían ni siquiera lugar de comer, pero el Señor los apartó y les dio la instrucción de que descansasen. Muchas veces lo sabio y lo correcto es decir que no. Por eso oramos siempre para que Dios guíe nuestras decisiones. Y oremos, queridos hermanos, por nuestros líderes, el peso que está sobre sus hombros. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros pastores a veces agotados, cansados? Y muchas veces sí, podríamos ser ácidos y decir es que no saben administrarse un tiempo, que a lo mejor no saben decir que no. Pero ¿cuántas veces es por nuestra propia culpa que no nos hemos puesto a disposición del trabajo y ellos han tenido que asumir ciertas cosas o los problemas que a lo mejor causamos? Oremos por nuestros pastores y nuestros líderes, hermanos. Y la última cosa que hacía nuestro Señor con su tiempo
era invertirlo en aquello que es permanente, las relaciones. Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo no a las masas, si bien es cierto, Él habló a las masas y acogía a todas las personas, pero se dedicó especialmente y muy particularmente a este pequeño grupo de 12. Entendía que la inversión del tiempo de las personas y el discipulado era lo que traería frutos a largo plazo. Las relaciones que perduran, queridos hermanos. Ahí dice en Marcos 3:14, y estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. En conclusión, amados hermanos, lo cierto es que no podemos controlar todo lo que sucede en nuestra vida, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a las situaciones que pasan en nuestro tiempo. Y cómo administramos, claramente, nos acercará o nos alejará de Dios. No podemos ser prisioneros de lo que sucedió. Tampoco angustiarnos por el futuro incierto. Pero podemos hacer lo que hizo Moisés. Buscar a Dios con un corazón dócil y de un siervo que quiere que su maestro le enseñe a andar y ser un buen mayordomo de este regalo que nos da cada día por misericordia, el tiempo. Y adicionalmente, queridos hermanos, esta historia de Moisés nos enseña de que, si bien es cierto, el tiempo se va volando, el tiempo es corto, es como la hierba, no nos rindamos, queridos hermanos. Y aquí hablo ahora a los hermanos mayores. Fijémonos que fue a los 80 años que el Señor llamó a Moisés para rescatar, ¿cierto?, para ser líder de este éxodo de su pueblo. Por lo tanto, como se dice, no tiremos la toalla, queridos hermanos. Quizás a lo mejor hasta ahora, queridos jóvenes, has desperdiciado tu vida en ciertas cosas, o querido hermano, hermana mayor, y has sido confrontado con la palabra y has visto que quizás hemos desperdiciado mucho tiempo, pero el Señor nos da nuevas oportunidades. Y Él puede utilizarnos incluso hasta en nuestra vejez. Y fijémonos cómo Moisés nos enseña al respecto. Y amigo o amiga que nos escuchas, si crees que no importa si te acercas a Dios hoy, mañana o pasado, ciertamente nuestros días, como lo hemos leído, son fugaces y nadie sabe el día ni la hora de su partida. No esperes más y rinde tu vida a Dios. Cree en Jesús como Salvador. No hay mejor tiempo que con Él. ¿Oramos? Padre Celestial, vamos ante ti en oración, Señor, agradecidos en primer lugar por tu palabra, Señor, porque ella es quien nos redarguye, nos muestra, Señor, nuestro pecado, nos enseña, Señor, a cómo vivir, y gracias, Señor, porque también nos da esperanza. Te rogamos, Señor, que esta palabra no quede solamente en nuestras mentes, sino que podamos aprender, Señor, a utilizarla y hacerla parte de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la paz y también la seguridad. Te rogamos, Señor, que podamos ser transmisores también de ella y hermanos fieles y cariñosos que también puedan guiar con tu palabra a otros que la necesitan. Gracias, Señor, nuevamente por este tiempo. Perdón, Señor, por nuestros pecados. Y te rogamos, Señor, nos sigas acompañando en este culto que continúa. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. El Señor les bendiga.